la asociación desde el primer minuto se presenta al público en general, a los profesionales a los que nos dirigimos, se presenta a través de estas jornadas y serán precisamente el contenido de las ponencias de estas jornadas el que ejemplifica o el que sirve para que podáis entender, que creo que está claro, porque que tendréis claro probablemente, para qué existe, por qué ha nacido esta asociación o por qué nos movemos en esta asociación. En todo caso, dicho eso, dicho que la jornada y lo que van a explicar los ponentes es la forma de presentarnos, sí me parece importante el que sepáis que la asociación desde el primer minuto cuenta con una página web que también expresa a través del contenido de la página web los intereses o la misión o los objetivos que tenemos. En concreto, colgamos habitualmente, ya llevamos desde noviembre colgando documentación. Si accedéis a la página web, veréis que hay un apartado de documentación y otro apartado de blog, donde hemos ido cada más o menos 2 semanas o una periodicidad la que hemos podido tener, hemos ido colgando información que creemos que es de utilidad para la misión para las personas a las que nos dirigimos, para el objetivo que queremos tener. En el año 23 nacimos como asociación, en el año 24 hemos organizado estas jornadas y os adelanto que a lo largo del año 24 ya saldrá se publicitará en su momento, saldrán muy pronto se publicitará unos seminarios que empezarán a desarrollarse a partir del mes de marzo y tendrán más o menos una periodicidad mensual con una paréntesis en verano. Quiero ser muy breve en esta presentación porque hemos perdido bastante tiempo, pero también porque nos hemos comprometido a no dedicar mucho tiempo a presentaciones y cosas así, pero sí me parece interesante en este momento decir que lo que nos mueve a la asociación y por qué le hemos llamado Primer Minuto es, creo que sabéis que, o habéis leído en los documentos que tenemos, que estamos intentando que se hable con cierto rigor científico, con el máximo rigor científico posible, de todo lo relacionado con la intervención temprana, especialmente en el ámbito de salud mental y protección infantil, que se divulgue información científica sobre este tema, que haya intercambio entre profesionales y que, en definitiva, consigamos promover un estado de opinión en el que se considere muy relevante, o iba a decir casi intolerable, que se llegue tarde a las cosas, pudiendo haberse llegado pronto a los problemas que tiene la gente, los problemas que tienen algunos seres humanos en sus momentos tempranos de la vida, ¿no? Lo que nos define como asociación son estas frases que utilizamos habitualmente: cuanto antes mejor, el tiempo corre en contra de los niños, desde el primer minuto, y yo me atrevería incluso a hacer un pequeño juego de palabras. Yo por lo menos estoy convencido, y creo que todos los que estamos en esta asociación estamos convencidos de que es muy urgente prevenir, intervenir de manera temprana para que no haya necesidad de utilizar servicios de urgencia. Es urgente no hacer cosas para que no haya que llegar tarde y usar solo los servicios de urgencia, que en general pues tienen esas dificultades que todos sabemos. ¿A quién nos dirigimos? Pues nos dirigimos a todos los profesionales, psiquiatras, psicólogos clínicos, personas que trabajan en protección infantil, trabajadores sociales, juristas, gente que está en justicia juvenil, que trabaja en violencia de género, personas que trabajan con seres humanos que sufren, con seres humanos que hacen sufrir a los demás, precisamente por su condición de personas que sufren. Lo que ocurre es que estas personas, todos sabemos que en algún momento de su vida, quizá desde el momento de la concepción, quizá desde el momento del nacimiento, ya señalaban, o cuando tenían una edad muy temprana, señalaban o indicaban algunos factores de riesgo que algunos profesionales de los que estáis aquí, o sea, otros profesionales, o los mismos, que trabajan con seres humanos en edades tempranas, enfermeras matronas, enfermeras de neonato, ginecólogos, pediatras, abogados que trabajan en juicios de separación y divorcio, psicólogos de protección infantil, del ámbito perinatal. Bueno, no me extiendo mucho, pero todas esas personas quizá vieron a aquellas a las que me he referido antes hace 10 años, 10 años antes, 15 años antes, 18 años antes, 20 años antes, y pudieron ver que ya aparecían algunos factores de riesgo, algunas dificultades relativamente graves, que si hubieran sido solventadas en ese momento o reducidas en cuanto a su nivel de gravedad, quizás no hubieran llegado a ser esas personas que hemos dicho antes que sufren y que por su sufrimiento hacen sufrir a los demás.
Esta es la cuestión en la que estamos metidos, de la que van a tratar estas jornadas, de diferentes puntos de vista, de los seminarios que organicemos y todas las actividades que hagamos, ¿no? En realidad, si me preguntaran qué es lo que pretendemos, pues podemos pretender, en primer lugar, crear un cierto movimiento de profesionales alrededor de este tema, ¿no? Y en cierta manera, aunque suene un poquito demagógico, pero creo que no es exactamente así, creo que sí podemos ser nosotros, profesionales, todos los que estamos en este ámbito, en estas jornadas ahora mismo, en este momento, podríamos ser portavoces, en cierta manera, de esas personas a las que me he referido antes, que en realidad no pueden exigir, que no pueden pedir, que no pueden articular mecanismos para evitar que lo que les estaba ocurriendo cuando fueron pequeños, cuando estaban en otro momento de su vida, que lo que les estaba ocurriendo no les ocurra para evitar lo que después les ha ocurrido. Perdón por otra vez este juego de palabras, pero creo que se me entiende suficientemente bien. El eslogan de nuestra asociación es evitar el sufrimiento evitable. Y es un eslogan que utilizamos porque creo que resume de manera muy precisa o de manera incluso muy fácilmente entendible lo que, lo que queremos tratar de entender como intervención temprana y tratar de que se implementen actividades y acciones que verdaderamente sean de intervención temprana, de intervención preventiva y que eviten que lo que pudiera haber ocurrido no ocurra, que eviten que lo que vaya a ocurrir no ocurra, porque se han hecho acciones y actividades con esos niños en los momentos en los que era probablemente más fácil hacerlo, también probablemente más barato y también probablemente más sencillo y que luego se convierte en algo complicado, difícil y delicado cuando encontramos a un niño o una niña con edades bastante avanzadas y en donde ya las cosas se han complicado lo suficiente. Hace 2 días, ayer mismo, apareció una noticia en los medios de comunicación donde 2 niñas de 6 y 8 años aparecían en un supermercado llorando y mal vestidas. Y fueron los empleados del supermercado los que llamaron a la policía. Eh, los medios de comunicación se metieron en la casa de estas niñas y la madre les abrió la casa y les enseñó el desastre de esa casa. Y decía que la culpa era de su marido. Probablemente ella quiso exculparse. Pero con esto trato de ejemplificar que a mí me llamó mucho la atención que que nadie se alarmara, no porque las niñas llegan al supermercado con 6 y 8 años, sino porque nadie ha hecho nada antes, mucho antes. Nadie se puede creer en su sano juicio que estas niñas no dieran una voz de alarma por no ir al colegio, porque los servicios sociales no tenían que tener alguna información cuando nacieron, cuando tenían 1 año, cuando tenían 2 años, etcétera, etcétera. Bueno, lo pongo como ejemplo porque anteayer salió en medios de comunicación y estaba preparando esta presentación y me parecía que desgraciadamente esas niñas eran un ejemplo claro de lo que nosotros tratamos de decir.